Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Tanto tiempo, un placer comunicarme nuevamente con ese grandioso equipo, La Redota. Sí, Buenos sí. días. Buenos días, ahí lo retomamos el contacto nuevamente y sí. ¿Ustedes volvieron mejores o no? Porque hay que volver siempre mejores. Obvio, Sí. obvio, por supuesto. Un equipo de lujo, me acusan de robarlo de otro programa a los compañeros acá, la compañera Laura, Sí. Ajá. pero se sumaron, ellos siempre participando activamente de la radio y siempre están ahí presentes y bueno, y Siempre del otro lado y ahora el amigo Lucas me dice, nos cruzamos. te falta alguien que te segundee. Y bueno, sos vos, Claro. le dije yo, y sumate. Y se sumó el amigo. Está muy bien. Y caí. Bueno, felicitaciones y ojalá tengan mucha suerte en esta etapa, ¿no? Con lo difícil que es hacer comunicación en este tiempo de tanta hegemonía. Que no. Sí, sí, seguramente que sí. Gracias. Pero bueno, le damos batalla día a día. Seguro, de eso se trata, de no bajar los brazos. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, queríamos charlar un poco con vos acerca, bueno, de estas medidas, de estos cambios del gobierno que, bueno, apuntan a mejorar el bolsillo de la gente, apuntan a que la gente le alcance un poco más el sueldo, ¿no? Y esto de los precios máximos que se dio ahora con Roberto Feletti ahí en la Secretaría de Comercio. ¿Querés comentarnos un poco de esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué reflexión tenés, digamos, en cuanto a esto? Bueno, yo creo que esta medida tiene que ver básicamente con el resultado de las elecciones, ¿no? Que siempre tiene mucho por analizar y justamente una de las cuestiones que tuvo mayor repercusión en el electorado es el tema de los precios, que los recursos no alcanzan, el salario está por el piso. Es decir, que esa tendencia decreciente que dejó el gobierno de Macri, eso hay que dejarlo muy en claro, que se perdió el 20% de la capacidad adquisitiva, también continuó durante el gobierno de Alberto y hemos perdido prácticamente el 5% del salario, con pandemia mediante, digamos. Por eso una de las cuestiones que más debate generaba era el tema de los precios, que no se le encontraba la forma, que se sentaban en la mesa de diálogo con las grandes corporaciones empresarias, hacían un acuerdo y nunca se respetaba. Entonces se decidió cambiar de funcionario, en este caso Paula Español, una funcionaria que tenía grandes antecedentes académicos, pero que no tuvo mucha suerte en la gestión. Ahora se incorporó al Ministerio del Interior, ojalá tenga mejor suerte allí, y se incorporó a alguien más avisado, con experiencia en este caso, que es Roberto Feletti, que fue viceministro de Economía de la Argentina, cuando Maudú era ministro, cuando la Argentina crecía el 10-11%, también fue diputado nacional, fue secretario de Hacienda del municipio de La Matanza en el gobierno de Vidal, con las cuentas fiscales ordenadas y sin endeudamiento. La verdad que es uno de los funcionarios que tiene mejores pergaminos para estar en ese lugar. Ahora bien, más allá de sus cualidades técnicas y académicas, esto es una cuestión meramente política. Seguramente la debilidad que ha demostrado el gobierno en este tiempo posterior a las elecciones y como resultado de ello, habrá que comenzar a reformularla, ¿no? Y mostrar acciones que sean tendientes a mejorarle la calidad de vida a la gente, y de eso se trata la incorporación de Roberto Feletti, que durante estas semanas propuso, primero mediante una mesa de diálogo, el congelamiento de 1.432 elementos básicos para la alimentación de las personas, ¿no? Recordemos que con la inflación que se conoció la semana pasada, del 3,5 en el mes de septiembre, la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, llegó a 70.000 pesos. Es decir que una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, para no ser pobre, tiene que tener un ingreso de 70.000 pesos. Y para no ser indigente, tiene que tener un ingreso de 30.000 pesos. Bueno, una de las cuestiones que por estas horas se está trabajando con intensidad es esa, digamos, mejorar y evitar de que todas las inyecciones de recursos que se han hecho por parte del Estado durante este tiempo no se vayan vía precios a esos grandes conglomerados que siempre concentran la riqueza, ¿no? Y que por ahí nosotros en nuestras columnas, en nuestros diálogos, siempre hacemos mención a los Pérez Compam, que es el dueño de Molinos Río de la Plata, a Pagani de Arcor, a Grobo Patel,
me salió bien el apellido, que no es fácil. Sí. Que son siempre los mismos, ¿no? Exactamente, a la gente de Ledesma también, el ingenio Ledesma. Hay toda una serie de ricos de la Argentina que hace décadas vienen monopolizando la industria de los alimentos y vienen generando ganancias extraordinarias. Hubo una investigación en el Destape Web a cargo del economista periodista Carrillo y también de, a ver cómo se llama Carrillo, de Cristian Carrillo, que me confunde con Ramón, y de Ari Lijalat, que solamente accedieron a los balances publicados por estas empresas, ¿no? Que durante el 2020 y el 2021 tuvieron ganancias extraordinarias, ¿no? Fíjense que todo ese incremento de precios significó ganancias de los grandes conglomerados económicos a costa de la pulverización del salario de la clase trabajadora. No es casualidad que hoy la participación, dato del INDEC de ayer, de los trabajadores en la riqueza están en 40%. Recordemos que cuando Cristina dejó el gobierno en el año 2015 estaba en el 53%. No sé si ustedes recordarán el famoso 50-50 que siempre plantea el peronismo, 50 para el capital, 50 para el trabajo. Hoy estamos 10% abajo y ese 10% se lo apropiaron las grandes corporaciones que hoy, obviamente, en alguna medida no quieren adecuarse a este congelamiento de precios que es retroactivo al 1 de octubre y hasta el 7 de enero, y además están amenazando con desabastecimiento, ¿no? Por eso es importante ser claros en la comunicación por parte del gobierno y generar cierta empatía o registro con gran parte de la población, ¿no? Porque acá no solamente tiene que hacer un control el gobierno nacional, se tienen que tomar medidas, tienen que ser rigurosos, pero además es crucial la incorporación y el control de otros estamentos, como son los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y la ciudadanía en general, ¿sí? Pero el ciudadano en general lo va a empezar a controlar, como en algún momento fue el mirar para cuidar y después el precios cuidados, cuando vea que a las grandes corporaciones formadoras de precios se las sanciona, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a controlar precios, porque hoy en día no hay ningún registro de precios, lamentablemente en el interior no es lo mismo la incidencia que tiene. A mí me toca por cuestiones de trabajo estar en Buenos Aires y en Entre Ríos, y uno recorre los supermercados de Buenos Aires y tenés precios cuidados de todo tipo. Acá no hay prácticamente nada en las góndolas. Muy poca cartelería, bueno, eso, también informando. Claro, cartelería y además no hay productos, digamos. Entonces vos no podés elegir, tenés que ir a lo justo. Acá en Villaguay hay una línea de supermercado que es la que más supermercado tiene por toda la ciudad, y solamente ese supermercado tiene los precios cuidados. Los otros no. Los otros supermercados no, pero también por no sé cómo es el manejo, digamos, que se lo dan a esa empresa nada más. Nosotros exigimos al Estado, acompañemos también al Estado, desde la militancia, desde la ciudadanía en general, y exigiendo a los estados pequeños, que son las provincias, de los municipios. Es crucial que los municipios tengan vinculación directa con la Secretaría de Comercio Interior, controlando e informando los cambios en los precios, digamos, porque si no, no hay manera de generar las sanciones correspondientes, y ya a esta altura del partido existen muchísimos abusos. A ver, el tema de congelamiento, no estamos hablando de que sea una solución, es parar la pelota, porque la inflación venía decreciendo en los últimos 6 meses y volvió a crecer en septiembre, y se entiende que en octubre también va a ser importante la inflación, con lo cual el gobierno lo que está haciendo es tratar de generar un ámbito adecuado de consumo para las familias argentinas para que ese indicador de indigencia se reduzca, pero además trabajar intensamente en algo neurálgico y central, que son las cadenas de valor. Muchas veces los productores generan cada una de sus producciones, valga la redundancia, y uno ve toda esa cadena de distribución, la generan, supongamos, a 3 pesos, y cuando vas a la góndola está a 10. El gran ganador en la distribución siempre termina siendo el último eslabón, que son las grandes cadenas de supermercados. Pero acá hay 2 datos centrales que surgen de la investigación que publicaron ayer en el Destape, es que el 74% de la facturación de los productos de góndola se corresponden con solo 20 empresas, ¿sí? Y cuando hablamos de esas 20 empresas son Molinos Río de la Plata, que es Pérez Compán, Arcor, que es Pagani,
Unilever, Mastelone, Coca-Cola, Danone, Cervecería Quilmes, PepsiCo, Mondelez, Nestlé y Bagley. Bueno, fíjense, me todas parece marcas conocidas, hiper reconocidas. Todas marcas conocidas, sí, que monopolizan el mercado. Totalmente. A lo largo del tiempo, por ejemplo, y siempre con mis alumnos lo trabajamos en clase, Pérez Compán ha generado una absorción de pequeñas empresas, ¿sí? Para eso debería haber una normativa. Entonces lo que hacen es comprar a las empresas más chicas, las funden, echan a sus empleados y ellos imponen sus productos y sus precios. Debemos trabajar por normativas que logren generar un marco de igualdad en ese funcionamiento, porque todo termina repercutiendo de manera negativa en los bolsillos de los trabajadores, de los asalariados, y no hay esfuerzos del Estado inyectando recursos que alcance para equiparar una situación tan desigual como hay en la actualidad. Si mantenemos esta concentración monopólica, hay que reformar eso de manera urgente. Quizá llevará un proceso, pero estos sectores que no le tienen ningún tipo de miedo al Estado, me parece que van a tener que empezar a respetarlo, pero al Estado se lo respetan tanto y en cuanto haya acompañamiento popular. Creo que no son menores por ahí las movilizaciones que se hicieron el otro día, ahora que se pudo volver a salir a la calle, del 17 y el 18 de octubre, con todo el arco del sindicalismo argentino unificado y movilizado, y todas las expresiones que de alguna manera, con sus diferencias, pero terminan apoyando a este gobierno. Me parece que son señales de acompañamiento, ¿no? Porque es como que venía toda una virtualidad de la política que no sabíamos bien dónde estábamos parados. Es importante de alguna forma empoderar a estos funcionarios, darles todas las facultades necesarias para que tomen las decisiones, se respeten y en definitiva cuiden el bolsillo de los trabajadores. Pero acá hay otra cuestión central, y disculpen si por ahí me extiendo. Es abismal el apoyo que está dando, por ejemplo, Juntos por el Cambio al sector empresarial, ¿no? Sí, y sobre todo haciendo mención a que la causa de la inflación no es la concentración monopólica, una de las causas, sino que es la monetización, la emisión de dinero. Ellos critican la emisión de dinero cuando dejaron a un país quebrado, sin posibilidad de acceso a la deuda, y claro que hubo que emitir dinero en el año 2020, porque había que pagar sueldo, había que sostener la economía en un país quebrado y en una pandemia histórica. Entonces, que haya parte de la población laburante que apoye a Juntos por el Cambio, habla de una enorme contradicción y genera una gran preocupación, porque ese sector de la población del trabajo que apoya Juntos por el Cambio en definitiva está atentando contra sus propios intereses. Estos sectores lo único que hacen es defender los intereses de los ricos, lo demostraron en la gestión, lo demuestran hoy en la oposición. Es hora de generar los niveles de conciencia necesarios para evitar de que esto ocurra. Por eso hay que salir a explicar la política, la economía, en los barrios, en las universidades, en las plazas, en cada uno de los lugares donde haya concentración de personas, porque además el lobby mediático de estas grandes firmas que concentran monopólicamente los alimentos es impresionante y generan obviamente un sentido común antipopular. Por eso es muy importante que espacios como el de ustedes sigan teniendo vigencia. Hay que abonar a eso en cada pueblo, en cada lugar, para cambiar un poco la matriz del discurso y generar un discurso que defienda los intereses de los más humildes. Sí, volviendo un poquito a esto que hablabas recién, de que la gente salió y acompañó al gobierno en las marchas del 17 y del 18 de octubre, también es importante recalcar, como decías recién también, que entre nosotros también empezar a hablar de eso. En la página del Ministerio de Producción están los 1.432 productos, denunciar también que eso se cumpla, a dónde se cumple, dónde no, que tengamos también esa responsabilidad colectiva de acompañar estas medidas también, ¿no? Porque si vamos a un supermercado y la verdad que no se expresa lo que esta medida que impulsaron, si nos callamos es como que lo seguimos avalando. Hay un proyecto de Feletti, el actual secretario de Comercio Interior, de generar dependencias en las provincias de la Secretaría de Comercio Interior para ir de alguna manera coordinando
el desarrollo de control de las provincias y de los municipios, lo cual me parece fantástico. Esto es algo que se eliminó con el advenimiento de Domingo Cavallo en la década del 90 y nunca más se recompuso. Es algo central recorrer cada pueblo y cada lugar tratando de defender nada más y nada menos que el bolsillo. Y cuando logremos generar ese nivel de conciencia de que los mismos consumidores controlen, habremos ganado seguramente esta batalla. Pero para que los consumidores controlen, van a tener que ocurrir algunas cuestiones, algunas señales por parte del Estado, sobre todo ligadas a dos cuestiones me parece centrales. Una es generar no una lista de precios en un PDF enorme que no se entiende mucho, sino quizá en alguna P o algo un poco más práctico, y otra donde se pongan a consideración las sanciones correspondientes a estos formadores de precios, ¿no? Porque si uno va a denuncia y después ve que no pasa nada, medio que la gente entra en una situación de vulnerabilidad. Cuando ves que el Estado se pone fuerte y riguroso con aquellos que atentan contra los bolsillos del trabajador, me parece que ahí sí se genera ese nivel de conciencia y de acompañamiento que pretendemos para modificar esta situación. No queda otra. Y hay algo central que en algún momento se intentó trabajar a fines del gobierno de Cristina, es la conformación de mercados populares, como el mercado central tiene vigencia en Buenos Aires, bueno, mercados populares en cada una de las ciudades de la Argentina, donde se pueda conectar de manera directa a los productores con los consumidores y se evite esa lista enorme, ese canal de distribución que termina sobre todo generando incrementos exacerbados en los precios. Esa es una de las políticas que hay que comenzar, por eso es muy importante por ahí el rol que tienen estas organizaciones que están ligadas mucho a la producción, como es el caso de la UTT y demás, llevando directamente desde el productor al consumidor sin pasar por esos canales de distribución que encarecen los productos no de una forma clara, sino de una forma totalmente exacerbada, aumentando sus rentabilidades y me parece que hay que poner mayores controles ahí. Una de las principales cadenas, de hecho la principal cadena de supermercados que venden en la Argentina es de origen francesa. Aquí tiene rentabilidades enormes y en Francia, su país de origen, tiene apenas una rentabilidad del 1 o 2% anual. Eso quiere decir que allí existen otro tipo de controles y me parece que necesitamos un Estado que tenga mayores capacidades y facultades para poner a estos formadores de precios en su lugar, siempre defendiendo obviamente el bolsillo de quienes trabajan. Buenísimo, Juan Pablo. Tal cual. Muchas gracias por esta información, este tiempo y este análisis también que siempre nos trae, que es muy positivo. Y enriquecedor. Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte en esta nueva etapa. Ojalá tengan el acompañamiento de la ciudadanía de Villaguay y siempre es importante poner en valor el laburo militante que se hace desde la comunicación popular. Así que desde mi parte voy a estar a disposición para cuando lo requiera. Buenísimo. Muchísimas gracias. Hoy hablamos con Juan Pablo Enríquez, contador público nacional, hablando un poco de economía y de las medidas implementadas por el gobierno nacional de precios máximos.